Vamos contigo, Ernesto, ¿cómo ves las cosas? Bien, quería comentar la reunión de la semana pasada de la Reserva Federal que no nos tocó platicar o comentarla y que pues resulta de interés, ¿no? Porque hemos estado viendo cómo el dólar se debilita normalmente contra las divisas, a pesar de que trae bastantes buenos números en su economía. Y bueno, por un lado quizás tenga que ver con los rebotes de contagios, ¿no? Que han estado totalmente descontrolados. Pero por otro lado también es porque la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ha estado creando dólares como nunca antes lo habíamos visto, ¿no? Entonces la reunión de la semana pasada, los miembros de la Reserva Federal votaron por unanimidad de mantener la tasa de interés en donde está, 0%, o la tasa de referencia, entre el 0 y el 0.25%. Y por otro lado, también votaron por seguir incrementando sus compras de bonos, a través de los cuales está creando pues, alrededor de 80,000 millones de dólares, por lo menos, ¿no? Ese es la meta, digamos, de creación de dinero que se está haciendo mes a mes. Bueno, pues son cantidades importantísimas que lo que están generando a su vez es que haya dólares que sobran en el mundo, y eso pues hace que de repente veamos en México el tipo de cambio a 19.70 o 19.80, ¿no? Permíteme hacerte una pregunta en esta parte. A ver, esa es lo que se dice técnicamente una expansión cuantitativa en materia monetaria, ¿no? Es correcto. Una Así se le dice. exagerada oferta de la divisa en particular, ¿no? Ahora, no es una práctica común, perdón, no es una práctica común solo de Estados Unidos, sino también de práctica que ha adoptado el Banco Central japonés y el Banco Central europeo. Y el inglés. Y el inglés. Todos los bancos centrales en el mundo están en esa misma tónica, con políticas monetarias extremas, tasas de interés en cero o negativas, o en mínimos históricos por lo menos, y creación de dinero en forma muy, muy importante. Y coinciden en el tiempo todas creando dinero, entonces tienes una abundancia de liquidez. Eso es lo que ha disparado a los mercados accionarios en el mundo y en general a todos los mercados, porque las políticas monetarias no nada más afectan a los mercados financieros, sino que afectan también a las materias primas, es decir, a los mercados reales como el petróleo o los metales preciosos o el cobre, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, un importante alza de la plata, ¿no? Y lo que vimos al final de la semana pasada, una vez que tuvimos conocimiento de comunicado de la Reserva Federal, es que empezamos a ver ya correcciones en los mercados, correcciones generalizadas, ¿no? Por un lado, hay el planteamiento de que la Reserva Federal pudiera empezar a recortar esta política monetaria extrema porque pues, se ha considerado que ya hay un riesgo en los niveles de sobrevaluación que hay en algunas acciones o en algunos mercados. A lo que la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco comentó, pues por el hecho de que algunos inversionistas estén ganando mucho dinero, no amerita que cambie la política monetaria en estos momentos tan delicados, digamos, por los que atraviesa la economía de los Estados Unidos y la economía mundial con estos rebrotes de la pandemia y las dudas que hay todavía sobre las vacunas a nivel mundial, ¿no? Porque pues hay una nueva cepa en Sudáfrica y esa nueva cepa pues se ha contagiado en todos lados, ¿no? Y entonces parece que se va a requerir un reforzamiento de la vacuna con una tercera inyección. Oye, a ver, para explicar al público, ¿qué es lo que tratan de evitar los bancos centrales al emitir más dinero? Regularmente la teoría clásica diría que cuando tú generas más dinero, produces o imprimes más dinero, generas un proceso inflacionario porque le estás restando
capacidad de compra de ese recurso. Entonces, al haber más dinero de lo que soporta la economía, pues generalmente los precios tienden a subir. ¿Qué es lo que procuraban los bancos centrales o procuran los bancos centrales con esa emisión extraordinaria de dinero? Desde luego es generar la liquidez suficiente para que la economía no se entorpezca. Pero también están tratando de evitar con los nuevos medios de confinamiento que ha habido, se cae la economía, entonces se genera desempleo y entonces se puede generar a su vez un fenómeno de deflación crónica, que es el peor de los escenarios en la economía, ¿no? Es quizás más grave que la hiperinflación con caída de la economía, lo que se llama estagflación, ¿no? Pero quizás sea todavía más perjudicial y más difícil de salir un fenómeno de deflación crónica, de deflación con recesión crónica, parecido a lo que ha estado pasando en los últimos 30 años en Japón. No, Claro. eso ya estaba, bueno, ya, qué bueno que lo dijiste, ya había sucedido en Japón, ya se había presentado en Japón, pero también en Europa, antes de la pandemia, se veía que no había porcentaje inflacionario, incluso ya comenzaban a bajar los precios, ya había habido un indicio de deflación, y eso es lo que provoca que ellos digan, no, pues vamos a generar dinero, porque al generar dinero elevan los precios. Así es, generan cierta inflación y cierta reanimación de la demanda global o la demanda agregada, ¿no? Oye, ¿y eso cómo se relaciona con México? Bueno, pues esa liquidez tan abundante sí generó, por ejemplo, que a finales del año de repente viéramos las cifras de la tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior con crecimiento importante, ¿no? A lo largo del año sí hubo salida de inversionistas extranjeros financieros de los bonos gubernamentales mexicanos en pesos. Uh-huh. A finales del año volvimos a ver un incremento y a su vez eso hace que el tipo de cambio baje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque está sobrando dinero y entonces están buscando los inversionistas con mayor apetito al riesgo, o sea, en dónde invertir que les genere dinero, y por eso el Banco de México ha sido muy cauteloso en bajar más las tasas de interés a pesar de la fuerte recesión por la que se encuentra la economía mexicana, porque pues no quieren que el dinero, en lugar de que entre, se salga, ¿no? Porque sería pues un escenario catastrófico para nuestro país. Uh-huh. Si este dinero estuviera huyendo, ¿no? Todavía hay más de 100,000 millones de dólares de tenencia de valores gubernamentales en manos de residentes del exterior. Bien, oye, bueno, pues ahí está el planteamiento. Fíjese que no es por nada, no es porque queramos presumir, pero de ese asunto de la expansión cuantitativa, de la explicación por qué es lo que se procura, qué consecuencias tiene sobre la paridad nacional, la paridad de nuestro peso frente al dólar o de otras divisas frente al dólar, pues yo la verdad ese tipo de explicaciones no lo he escuchado en la televisión, honestamente, no, regularmente no, se pasa de largo el asunto de la expansión cuantitativa y es una política monetaria relativamente novedosa, que rompe paradigmas y que ahora pues ya están asustándose porque ahora resulta que dicen, no, pues sabes que vamos a parar, empieza a recoger dinero. Y eso después podremos verlo, cómo se recoge el dinero que se ha estado emitiendo y que se ha sacado a los mercados y que favorece de manera muy importante al sector financiero con la compra de bonos, ¿no? Apoyar la compra de bonos y acciones acaba favoreciendo específicamente un sector financiero que en mucho es responsable de las grandes crisis globales que ya se han presentado de manera relativamente reciente, que generan burbujas, se genera una riqueza artificial, truenan las burbujas y pagamos todos. Correcto, es correcto. Es una política monetaria que tiene aproximadamente unos 12 años de existencia. A raíz de la crisis hipotecaria se empezaron a hacer ensayos de estas políticas monetarias extremas, pero la gran diferencia de lo que pasó hace 12 años a lo que está pasando ahora es que anteriormente era la Reserva Federal el que estaba haciendo este ensayo de política monetaria extrema, pero los europeos no lo concebían y no se ponían de acuerdo para implementar algo parecido. Y lo mismo los británicos
Los japoneses sí ya estaban metidos en el mismo asunto, pero terminó de ejercer su política monetaria la Reserva Federal cuando empezaron los europeos y los ingleses a hacer lo mismo. Entonces no coincidieron en el tiempo. La diferencia que estamos viendo ahora es que son todos al mismo tiempo con estas políticas monetarias extremas, lo que genera esa abundancia en todo el mundo. Pues si quieren, con mucho gusto nosotros les podemos guardar algo de sus billetes, si están preocupados de que están, pues aquí nosotros abajo del colchón lo podemos guardar, mucho gusto. Te espero una vaquita por ahí. Sí, ya me están llamando. Muchas gracias, Ernesto Fárez Santos Joy, muchas gracias.